Bueno, pues vamos a dibujar las cónicas. Empezamos por la elipse. En principio vamos a entender que es una cónica. Si yo, por ejemplo, dibujo aquí una circunferencia en perspectiva, pues puedo dibujar un cono, ¿no? Imaginamos un cono. Un cono es una superficie de revolución, de manera que la puedo generar de la siguiente manera. Si tengo un eje, como veis, este eje tengo, por ejemplo, también una línea de ese cono. Imaginamos en el espacio una línea que pasa por este punto. O sea que en realidad el eje de revolución y esta línea tienen un punto en común, el vértice del cono. ¿Vale? Bueno, pues si yo giro esta línea en torno a este eje, pues me genera la superficie cónica, ¿vale? O sea que siempre dos líneas en un plano se cortan, y si giro este eje, pues me genera ahí la superficie de revolución llamada cono. Si el eje es ortogonal a la base y pasa por el centro de la circunferencia, decimos que es un cono circular recto, ¿no? Bueno, pues las cónicas son secciones de ese cono, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, entonces, una sección de un plano ortogonal al eje de revolución me produce aquí una sección elíptica, ¿no? Perdón, una sección circular. Lo que pasa es que estoy pensando que aquí en la perspectiva parece como elipse, ya que la perspectiva de una circunferencia es una elipse, ¿no? Por regla general, ¿no? O sea que una sección ortogonal a ese eje de revolución es circunferencia, ¿no? Si ahora giro ligeramente el plano y lo pongo así, por ejemplo, pues ahora la sección que tengo aquí es una elipse, ¿vale? O sea que la sección por un plano oblicuo, por regla general, puede ser una elipse, ¿no? Ahora bien, si sigo girando un poco más y pongo ya el cono en un alzado, imaginaros que este es el alzado, llega un momento en que el plano de corte, hay una norma de dibujo técnico que me permite dibujar el cono con esta forma, así, ¿no? Una forma normativa, marco el eje de revolución, era la forma de indicar una rotura, ¿no? Entonces decía que cuando el plano de corte era paralelo a una generatriz, o sea, imaginaos que el plano de corte pasa por aquí, es por tanto paralelo a esta generatriz, la sección que se produce es una parábola, ¿vale? O sea que tenemos el caso elíptico, que sería este, y ahora ponemos un plano en paralelo. Entonces, al hacer un plano paralelo a una generatriz, por ejemplo esta generatriz, pues tenemos que corta con un plano paralelo a esta generatriz, corta aquí según esta curva parabólica, ¿vale? Que es una curva que se abre siempre hasta el infinito y por tanto no acaba, no tiene vértice en el otro extremo como le pasa a la elipse, ¿no? O sea que digamos que este punto, si va al infinito, pues se convierte en parábola, ¿no? Entonces tenemos aquí la sección cónica, que es realmente una sección parabólica, ¿no? Y por último, si el plano de corte cortaba, lo vamos a poner aquí, si cortaba tanto al tramo superior como al inferior, tenemos aquí que corta según esta curva y según esta, ¿no? Es el caso hiperbólico, ¿no? O sea, sería cuando el cono es cortado por un plano de manera que lo corta por arriba y lo corta por abajo. Entonces produce aquí una forma de una rama hiperbólica y aquí la otra rama hiperbólica, ¿vale? Bueno, pues son los tres casos, los cuatro casos, y contamos este que no lo vamos a dibujar, de secciones cónicas, la sección elíptica, parabólica e hiperbólica, ¿vale? Vamos a dibujar entonces las tres, ¿no? Entonces, ya que tenemos en general esto, pues los que tengan la plantilla dibujan la elipse y vamos a dibujarla por puntos, porque estas cónicas, según su definición, las vamos a ir trazando punto por punto, ¿no? Entonces yo trazo una elipse y veo que una vez que la dibujo voy a ir obteniendo puntos de la elipse, ¿vale? Si no tenéis la elipse, pues simplemente hacéis dos líneas perpendiculares. Yo ya marco aquí por donde pasan los ejes. Como esto no tiene tinta, espero ser preciso, porque si no soy preciso no va a salir la elipse. Bueno, supongo que esto pasará por estos puntos, ¿no? Que ya también me marca la plantilla de elipses aquí los diámetros conjugados, ¿no? Bueno, ya digo, quien no tenga la elipse, lo único que tiene que hacer es dos líneas perpendiculares por donde van a pasar los dos ejes, el mayor y el menor, sin más, ¿vale? Entonces dibujo aquí un eje mayor de la elipse
y dibuja en una ortogonal el otro eje, que es el eje menor de la elipse. Como vemos, una elipse tiene dos ejes, uno mayor y uno menor. En el momento en que yo transformo la elipse y el eje menor tiene el mismo tamaño que el mayor, se convierte en una circunferencia. Sería este caso, ¿no? Fijaros en esta elipse. Si os fijáis, esta elipse, este es el eje mayor y el eje menor, pero si la giro, como veis aquí, llega un momento en que la elipse se transforma en un caso particular de la elipse, que es la circunferencia, ¿vale? O sea que, en realidad, una elipse la puedo convertir en circunferencia mediante un giro, ¿vale? De igual forma, una circunferencia se puede convertir en elipse, como veis aquí, mediante un giro. Si la giro, también se transforma en elipse, ¿no? Recíprocamente, ¿no? Bueno, pues según eso, ya sabemos que las dos, el caso particular de la elipse, en el cual los dos ejes son iguales, pues será una circunferencia. Vamos a dibujar entonces sus puntos, ¿no? Entonces, una vez que hemos trazado los dos, habrá gente que tiene la elipse con los dos ejes, y quien no tenga la elipse, pues tendrá los dos ejes. Vamos a hacer los dos casos, ¿no? Lo digo por si alguien se lía viendo ya la elipse y se pierde. Entonces tenemos aquí un eje y aquí el otro. Entonces vamos a hacer una elipse que, por ejemplo, tenga el diámetro mayor hasta aquí, tenemos los extremos, de aquí a aquí, y que tenga el diámetro menor, por ejemplo, hasta aquí. Vale. Vamos a hacerlo aquí, así. O sea que, por un lado, habrá alumnos que tengan solo esto y habrá alumnos que tengan esto. Aquí ya está dibujada, mientras que aquí está todavía por dibujar. Como veis, tienen distintas centricidades. Centricidades lo largas que son, ¿no? La excentricidad sería C partido A, donde A es esto. Bueno, no vamos a entrar en conceptos matemáticos. Lo que nos interesa saber es esto. Fijaros que esto y esto, pues no es lo mismo que esto y esto. Esta va a ser más circunferencia, va a ser más como esto, así, ¿no? Porque no todas las elipses son iguales, ¿no? Lo veis aquí. Si yo cojo esta elipse y la giro, pues esta es más alargada, ¿no? Sigue siendo elipse. Mediante un giro la hago más excéntrica, ¿no? Bueno, vamos a dibujarla entonces. Entonces, lo primero que tenemos es que calcular los focos, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde están los focos para calcular sus puntos, ¿no? Entonces, puedo hacer, tanto en un caso como en otro, hago una paralela a esta línea por este punto, y ya aprovechando la posición de la regla, hago una perpendicular por este punto, de manera que inscribo un cuarto de la elipse en un rectángulo, ¿vale? O sea, se trata de inscribir ese cuarto de la elipse dentro de ese rectángulo. Los que tengan esto, pues lo mismo. Cogen los dos puntos y hacen un rectángulo que va a inscribir ahí un cuarto de la elipse, ¿no? Desplaza esto hacia aquí, el cuadrilátero, el cuadrado que pasa por esos puntos, ¿vale? Bueno, de esta forma ya podemos calcular la posición de los focos. Fijaros, hago centro en este punto y trazo un arco, con lo cual este arco va a cortar al eje mayor en estos dos puntos. Esos dos puntos son los focos de la elipse, ¿vale? A ver si podemos tapar esta luz que está entrando por aquí. Bueno, lo mismo hago aquí. Cojo la distancia desde aquí hasta aquí y hago este arco. Este arco corta en la posición de los dos focos, ¿vale? O sea que lo único que hice fue centro en el punto M, con la distancia desde M hasta P. Hago este arco y corta aquí. Entonces tengo ahí foco 1 y foco 2. Dos focos de la elipse, ¿vale? Y fijaros que la distancia MP es la distancia desde el centro de la elipse hasta el vértice, ¿vale? Bueno, pues ya está. Si tengo esto, ya puedo obtener todos los puntos de la elipse. Lo que pasa es que tengo que ir trazando uno a uno, ¿vale? Entonces, vamos a trazar un punto de la elipse. Para ello, cogemos puntos comprendidos entre los dos focos, ¿vale? Por ejemplo, este, el punto que voy a llamar el punto A. Voy a ponerlo aquí, punto A. Bueno, pues siempre vamos a coger con el compás la distancia desde un vértice
voy a llamar a este vértice V1 y a este vértice V2. Siempre va a ser la distancia desde un vértice de V1 a A, ¿vale? Y luego esa distancia hago centro en F, siempre centro en F. Entonces ya tengo este arco, que lo puedo aprovechar para hacer este arco arriba y abajo, ¿vale? Vale. Entonces, repito, siempre distancia desde el vértice hasta el punto y centro en F. Hago un arco. Y una vez que he hecho eso, pues del otro lado igual. Distancia desde el otro vértice hasta el punto y centro en el otro foco. Con lo cual, si esto está bien dibujado, pues ya me saldría ahí un punto de la elipse. Vale. O sea que siempre distancia, lo escribo aquí, de un vértice a un punto. De V1 a A. ¿Vale? Y centro en F1. Y distancia del otro vértice a V2 a A y centro en el otro foco. Bueno, con lo cual tengo ahí ya 2 puntos de la elipse. Bueno, pues así voy obteniendo todos los puntos, ¿vale? Repito, con otro punto. Vamos a hacerlo aquí. Aquí, por ejemplo, voy a coger este punto, el punto M. Entonces, distancia desde el vértice, desde V hasta M. ¿Vale? V a M. Cojo esa distancia siempre desde el vértice a un punto y ahora hago centro en F, con lo cual tengo ya este arco. Y ahora hago exactamente lo mismo. Voy a llamar a esto F, F1. Entonces, como veis aquí, distancia de V a M, centro en F. O sea, centro en F1. ¿Vale? Y ahora distancia desde el otro vértice, como esto he llamado F1, voy a llamar esto V1. Distancia del otro vértice al punto M y centro en el otro vértice, en el otro foco. Bueno, pues ahí tengo ya 2 puntos de la elipse, ¿vale? Voy a llamar esto F2 y esto V2, ¿vale? Bueno, de esta manera puedo ir obteniendo todos los puntos. Bueno, vamos a coger aquí otro punto. Pues, por ejemplo, el punto S. Bueno, el mismo procedimiento, distancia desde el vértice hasta el punto, siempre distancia desde el punto hasta el vértice y centro en el foco. Siempre centro en el foco, ¿vale? Entonces tengo ahí un arco por arriba y tengo otro arco por abajo. Vale. Mientras que he cogido la distancia de V a S, de V1 a S, pues ahora cojo del otro lado, del punto V2 a S. Y centro en el otro foco, ¿vale? Bueno, pues ahí tendría otro punto de la elipse, ¿vale? Bueno, pues ese es el procedimiento. De esa manera vamos obteniendo todos los puntos de la elipse y los otros son sus simétricos. También podría hacerlo de este lado, ¿no? O también podría hacer esta medida, colocarla aquí, ¿no? En fin, ahora podría también coger puntos de este lado. Si en vez de hacer simétricos quiero hacerlo de este lado igual, vamos a hacer uno de este lado. Cojo este punto, el punto T, y vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Distancia del vértice al punto T y centro en F, ¿no? Entonces tengo este arco y distancia, fijaros que he cogido del vértice a T, pues ahora del otro vértice a ese mismo punto, pero centro en el otro foco. Bueno, no me está saliendo muy exacto porque los ejes no los cogí muy bien, pero bueno, ese sería el procedimiento, ¿no? Entonces ya lo marco así, o sea que siempre centro en F, ya puedo poner aquí distancia desde F hasta aquí y luego centro en el otro foco. ¿Vale? O sea, la distancia esta, que voy a llamar DS1, es realmente esta distancia, esto es DS1, ¿vale? Mientras que la otra distancia es desde este punto hasta este F, como puedo poner en otro color, distancia desde el otro punto al otro foco, a ver si tengo aquí otro color, vamos a poner en azul, o sea, desde este punto hasta el otro vértice y centro en este foco. O sea que esta será la distancia azul. A ver, no es esta distancia, es hasta el foco. Vale.
O sea que fijaros que la línea azul es esta y la línea roja es esta. Y las dos líneas son, su suma es igual al eje mayor. Ese es el concepto de elipse, ¿vale? Esa sería la clave para dibujar la elipse. Vale. Bueno, aquí hacemos algún punto más también, ya para concluir. Entonces, los que sigan haciéndolo por aquí, pues bueno, cogemos ahora el punto Q, entonces de distancia desde el vértice hasta Q, y centro en F. Entonces tengo aquí un arco, y lo mismo, distancia desde Q al otro vértice, y centro en el otro foco. Ahí tengo otro arco, ahí tengo entonces ya otro punto. De esta manera voy obteniendo puntos. No, vamos a coger ahora el punto L. Entonces, distancia desde este punto hasta L. Recordamos que el foco, vamos a marcarlo bien, es este, y el foco es este, ¿no? Y ahora el punto que he cogido es este. Vamos a marcarlo en rojo, no nos equivoquemos. Entonces, distancia del foco al punto rojo, del vértice al foco, del vértice al punto rojo, y centro en F. Y ahora desde el punto rojo al otro vértice y centro en el otro foco. Con lo cual tengo ahí la intersección, esto vendrá por aquí, este punto y este. Bueno, pues de esta manera sé que la elipse sale tangente a ese punto, pasa por ese, pasa por este y pasa por este, ¿no? Hacia algo así. Lo mismo, pasa por esos dos puntos, pasa por ese y pasa por este. Ahora hay que hacerlo a mano. Una vez que tenga los puntos, tengo que ir cuadrando la curva. Entonces vamos a hacer uno aquí cercano, ya para concluir. Entonces cojo ahora este punto azul. Entonces distancia, como siempre, del vértice a ese punto y centro en el foco. Con lo cual hago este arco. Podría hacer el simétrico de este también, pero bueno, ya vamos a hacer este. Viene por aquí, viene por aquí. Y ahora, distancia de ese mismo punto azul al otro vértice y centro en el otro foco. Pues cae aquí, cae aquí. Con lo cual pasa por este punto, pasa por este punto. O sea que la elipse vendrá por aquí y entrará tangente por ahí. Bueno, pues este es el método para hacer las elipses por su definición métrica, ¿vale? O sea, partiendo del concepto de la elipse, donde realmente la distancia desde el foco a un punto, el punto P, más la distancia de ese punto al otro foco, es igual al eje mayor. Esta distancia azul más la distancia roja es igual al eje mayor, ese es el concepto, ¿vale? Bueno, ya sabemos cómo dibujar la elipse, pasamos a la parábola. Entonces dibujamos dos líneas perpendiculares. ¿Trajiste reglas? Bueno. Tenemos entonces una línea y otra perpendicular. Esta va a ser lo que llamamos la directriz, ¿no? Y ahora cogemos dos puntos. De manera que este va a ser, por ejemplo, el vértice y este va a ser el foco. Como veis, son dos medidas iguales. Para el vértice, del vértice a la directriz es la misma distancia que del vértice al foco, ¿vale? Con lo cual podríamos hacer una circunferencia que si pasara por el foco sería tangente a la directriz, ¿no? Así podemos verificar que efectivamente V es el punto medio entre el foco y la directriz, ¿vale? Bueno, pues ahora a partir del vértice hasta el infinito, ¿no? Hacia allá, este es el eje focal. Desde el vértice hasta el foco hacemos líneas verticales. Vamos a hacer 3 y ya está, ¿vale? Con lo cual obtendremos 3 puntos. O sea, desde el vértice hacia el infinito vamos dibujando líneas verticales. Hago aquí una, los voy a hacer, por ejemplo, en color azul. La primera línea vertical, la segunda y la tercera, ¿vale? 3 líneas verticales o también ortogonales al eje focal o también paralelas a la directriz, ¿no?
Bueno, y ahora lo que tengo que hacer siempre es coger la distancia desde la línea hasta la directriz, ¿vale? O sea, siempre esta distancia y centro en el foco. Distancia desde la línea azul, desde la primera hasta la directriz y centro en el foco. Con lo cual tendré que esta distancia es igual que esta, ¿vale? Bueno, así puedo ir obteniendo todos los puntos de la parábola, ¿no? Entonces, siguiente punto. Distancia desde, me acerco, desde la línea azul hasta la directriz y centro en el otro foco. Entonces corta la línea azul en estos dos puntos, ¿no? Y la última línea, distancia desde la línea azul hasta la directriz y centro en el otro foco. Otros dos puntos. Bueno, pues este será el método para hacer la curva que va a entrar tangente a la vertical por V. O sea, si hago aquí una vertical, va a ser tangente ahí a esa línea, en ese punto. Va a pasar por este punto, entre tangente, pasa por ese punto, pasa por este, y lo mismo aquí debajo, pasa por este. Bueno, esa es la curva, entonces la curva parabólica, ¿vale? Y se cumple siempre si hago una circunferencia cualquiera, por ejemplo, la que pasa por este punto como centro. Si hago una circunferencia que pasa por el foco, pues si os fijáis es una circunferencia tangente a la directriz. ¿Qué significa eso? Pues significa siempre que desde el foco a este punto, esta distancia será igual que esta. Eso pasa para cualquier punto de la parábola. Y si hiciera la bisectriz de estas dos líneas sería la tangente a la parábola. Y si hiciera la perpendicular sería la normal a la parábola, la perpendicular, ¿vale? O sea que esta es la tangente, es la bisectriz de estas dos líneas, ¿no? Bueno, pues esa es la forma de hacer la parábola. Repito, simplemente distancia, la línea que coja, por ejemplo esta. Distancia desde la línea azul aquí y ahora centro en F y corta aquí, ¿vale? O sea, distancia desde la línea azul hasta la directriz y centro en el foco. Corta la línea azul en ese punto y corta en este punto. Son dos puntos de la parábola, ¿vale? Vamos a hacer una línea más, ya para concluir, lo voy a hacer en otro color, a lápiz, por ejemplo. Entonces voy a hacer la línea, por ejemplo, que pasa entre el foco y el vértice, por ejemplo esta línea. Aquí tengo una nueva línea que llamaré línea A. Entonces siempre distancia desde A hasta D, o sea, distancia de A a D, y ahora centro en el foco, con lo cual tengo ahí ya el punto y tengo el otro punto, ¿vale? O sea que la distancia desde la línea hasta la directriz lo podemos escribir así, la distancia de A a D y centro en el foco, ¿vale? Luego la distancia de B a D, esta es la línea D, y centro en el foco. O sea que este es lo único que hacemos es esto, ¿vale? Bueno, sabemos ya hacer la parábola y ya vamos a concluir, pasar a la hipérbola. Entonces dibujamos dos líneas perpendiculares y ya concluimos por hoy. Entonces tenemos una línea que va a ser el eje focal, el eje que pasa por los focos, y a ver que se me movió la hoja, una línea isoperpendicular, ¿vale? Y ahora marco dos focos y dos vértices donde quiera, pero eso sí, deben ser simétricos respecto al centro de la hipérbola. Por ejemplo, si cojo aquí un vértice, el otro vértice está a igual distancia. Y si cojo este foco, el otro foco está a igual distancia, ¿vale? Es parecido a la elipse, lo que pasa es que en la elipse tenía los vértices fuera, aquí los tiene dentro. Entonces pongo V1, F1, V2, F2, ¿vale? Bueno, ya he marcado ahí dos puntos con su simétrico respecto a este eje, ¿no? Y ahora vamos a hacer simplemente, pues vamos a hacer una circunferencia, centro en el punto de intersección, centro en O, y hago una circunferencia que tenga por radio OF, ¿vale? OF2.
Bueno, una vez que he concluido esta circunferencia, hago por los dos vértices perpendiculares a la línea focal, ¿vale? O sea que hago por V1 y V2 dos líneas que son, a ver, dos líneas perpendiculares a la línea que pasa por los focos. Entonces tengo aquí, por el vértice, una perpendicular y por el otro vértice otra perpendicular. Bueno, entonces, si uno este punto de intersección con O, pues tengo lo que se llama una asíntota. Una asíntota es una recta que es tangente a la curva en el infinito, ¿no? Y si hago ahora esta otra línea, tengo la otra asíntota. Bueno, ya sabéis, las asíntotas es una forma de ser más preciso a la hora de dibujar la curva. Como sabemos que va a ser tangente, se acerca cada vez más sin tocarla aquí en la localización finita, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo calcular puntos. Voy a coger, por ejemplo, el punto P. Entonces, igual que hice en la elipse, distancia siempre desde el punto hasta el vértice, o sea, distancia de P a V1, distancia de P a V1 y centro en F1. Y luego distancia de V2 a P, V2 y centro en F2. Vale. O sea que esto es lo único que haremos. ¿De acuerdo? A ver, los puntos hay que cogerlos de los focos hacia el infinito. Vale, esa es la clave. O sea, tengo que coger el punto, por ejemplo, del foco hacia el infinito. Voy a llamar aquí el punto P. Vale. Entonces, distancia desde el punto hasta el vértice y centro en el foco. Con lo cual tengo aquí un arco. Y ahora distancia, vamos a tachar esto, distancia del punto, fijaros, cogí de P a V1 y centro en el foco, ¿no? Vamos a marcar aquí bien el foco para que no haya confusión, F1 y aquí F2. A ver si nos equivocamos de punto. Entonces estamos cogiendo distancia de P a V1 y centro en F1, ¿vale? Y ahora otra vez lo mismo, distancia desde P hasta V2 y centro en F2. Bueno, pues ahí tengo ya dos puntos de la hipérbola, ¿vale? Pues este punto y este punto, ¿vale? Cogemos otro punto, por ejemplo, distancia desde A hasta el vértice, igual que en la elipse, siempre del vértice a A y centro en el foco. Tengo aquí un arco y aquí otro. Y ahora distancia desde ese punto A hasta el otro vértice y centro en el otro foco. Ahí tengo otros dos puntos de la hipérbola, ¿vale? Vamos a hacer otro, por ejemplo, más cerca del foco, por ejemplo, aquí, el punto T. Entonces, siempre distancia desde el punto al vértice, distancia del vértice al punto y centro en el foco. Y ahora distancia desde ese mismo punto verde hasta el otro vértice y centro en el otro foco. Ahí tengo otros dos puntos de la hipérbola, ¿vale? Y voy a hacer uno más alejado, lo voy a poner en rojo, pero lejos, para que se vea ya por dónde va, cómo se va acercando a la asíntota. Esto lo voy a colocar, por ejemplo, aquí. Ese punto rojo que queda aquí en la prolongación de la línea, ¿no? Bueno. Entonces, distancia desde el punto que llamaré punto X, igual que en la elipse, distancia siempre del punto al vértice y centro en el foco. Entonces tengo este arco y tengo este que ya me sale fuera, ¿no? Bueno, y ahora distancia desde ese punto X hasta F2,
perdón, desde el vértice, siempre desde el vértice hasta el punto, y centro en el otro foco. Ahí tengo el punto, ¿no? Bueno, con lo cual ya tengo puntos para trazar. Sé que sale tangente respecto a esta vertical del vértice, pasa por ese punto, pasa por este quedaría un poco más hacia aquí, y cada vez se acerca más, y ahora ya llega un momento en que casi parece paralelo, ¿no? Y la toca en el infinito. O sea que tenemos aquí ya la curva, el tramo de la curva hiperbólica, ¿no? O sea que pasaría por aquí. Bueno, sabemos ya cómo dibujar ahora la hipérbola, y la otra es su simétrica. Podría hacer a distancias iguales, ir pasando estos puntos. O bien puedo hacerla de este lado. Entonces voy a hacer un par de puntos de este lado. Por ejemplo, el punto T. Bueno, T ya lo llamé aquí, el punto A. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Distancia desde el punto hasta un vértice y centro en el foco. Entonces tengo ya aquí este arco y este arco. Y ahora distancia desde el punto A al otro vértice y centro en el otro foco. Ahí tengo dos puntos ya. Con lo cual sé que la otra rama hiperbólica viene por aquí, se acerca cada vez más a la asíntota, entra tangente respecto a esta vertical, pasa por ese punto y ahora entra tangente por aquí. Ahí tenemos ya las dos ramas hiperbólicas, ¿vale? Bueno, pues se cumple según lo que estamos haciendo, que si cojo la medida desde un punto, voy a coger este punto, lo voy a llamar punto V. La medida desde V hasta F sub 2, vamos a verificar que es cierto. Y ahora cojo la otra medida desde V hasta F sub 1, voy a poner aquí así, de V a F sub 1. Entonces la medida verde menos la medida roja tiene que ser igual a la medida azul. Eso es lo que estamos haciendo, es lo que estamos trazando, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Cojo la medida roja, la coloco aquí mediante un giro, con lo cual he colocado aquí la roja, viene de aquí a aquí, pues necesariamente la verde menos la roja es la azul. Eso quiere decir que esto tiene que ser igual de grande que esto. O sea que el azul tiene que ser exactamente igual de grande que esto. Bueno, no es que sea muy preciso, pero bueno. O sea, fijaros que la roja, ¿no?, que llega hasta aquí. Entonces, si uno la verde, porque este era el foco, sí. Si cojo la verde y le resto esta roja, pues tiene que ser igual de grande que esta azul, ¿vale? Tiene que ser igual de grande, ¿no? O sea que esta azul. Bueno, es ligeramente más pequeña, pero ya digo, aquí es una cuestión de trazado, ese sería el concepto, ¿no? O sea que la medida esta menos esta siempre es igual a esta, para cualquier punto que coja, ¿vale? Bueno, por último, solo un teorema muy importante, así muy sencillito de entender. Si yo cojo un cono y, por ejemplo, cojo una esfera tangente al cono, si hago una sección que es tangente a la esfera y es secante al cono, pues cortará aquí, en este caso, según una elipse, y donde tenemos el punto de tangencia de la esfera con la elipse, ese es un foco de la elipse, ¿vale? Si hago la otra esfera, pues me da aquí el otro foco de la elipse. Bueno, es el teorema, uno de los teoremas de Dandelin que se utiliza para calcular los focos, ¿no? Que está muy bien para calcular de forma muy sencilla los focos.